Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para John Fanfics Chidos con Novelas, Tomás Aubert, Shaggy, Basi Rodríguez, Dark35, Kakasi Fanfic, Boris Pa, Arialexis Pérez, Slow Aubert, C700, Daniel Lucero. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 20.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 116. ¿Qué Dios? Se parece bastante a Dios, como me incluso entre los muchos desastres naturales, el trueno tiene un lugar especial en los corazones de la gente. ¿Qué calamidad suspendido en el cielo ha sido coronado con el nombre de Dios desde los tiempos antiguos? Dios reside en lo alto del cielo, y el rayo es el cetro en su mano, su juicio y de la ira. Y ahora, en el caótico Grove 1 del archipiélago Sabaody, ¿qué ira descendió? ¡Boom! Gruesas nubes de oscuridad se tragó la luz del sol, el oscurecimiento del cielo. Innumerables masiva de los pernos del relámpago se estrelló hacia abajo desde arriba. Donde golpearon, las burbujas únicas de Sabaody se aniquilaron instantáneamente, la vegetación se convirtió en carbón y el suelo se agrietó y se desintegró. Los esclavos que huían, los civiles aterrorizados y el personal de la casa de subastas corrían aterrorizados. Ante tal majestad destructiva, todos los seres vivos parecían insignificantes. Señor Yuji. Al ver que todo era aniquilado por un rayo, Alan, que había sido arrojado a un lado por Yuji, gritó de pánico. Es cierto que sabía que Yuji era fuerte, incluso ahora, nunca había visto el verdadero poder de Yuji. Pero en un entendimiento normal, ¿cómo podría alguien sobrevivir a un desastre natural tan aterrador? Pero el problema era: ¿por qué hay truenos repentinos? ¿Por qué solo apunta al señor Yuji? Apretó los dientes. Al momento siguiente, vio la respuesta. Porque desde el cielo. Malditos insectos terrestres. Acompañado por un susurro sombrío y enojado. Crash. El trueno explotó. Desde el relámpago parpadeante, Alan vio una figura saliendo lentamente. Llevaba 4 tambores en la espalda, llevaba un pañuelo en la cabeza y tenía lóbulos de las orejas extremadamente largos. Llevaba una extraña armadura de metal negro. En su mano había un bastón largo, aparentemente hecho del mismo material que su armadura. En particular, un símbolo estaba grabado en su armadura. Una forma de anillo, como la cruz del gobierno mundial, pero que se asemeja a la fusión de una brújula y una cruz. Su mirada estaba fija en Alan debajo, específicamente, en la caja en la espalda de Alan. Podía sentir débilmente a la persona dentro de la caja y su débil vitalidad. Esta fue la fuente de su ira. Había llegado inmediatamente después de recibir la llamada de Denden Musi, tardando menos de 3 minutos de principio a fin. Pero en tan poco tiempo, el dios que gobierna este mundo fue dañado hasta tal punto. ¿Cómo te atreves? Sé tan presuntuoso. Mientras rugía, nubes oscuras rodeaban a su alrededor y relámpagos enroscados como serpientes a su lado. El estruendo del trueno pareció armonizar con su rugido. Al ver esto, Alan palideció. Él entendió de inmediato. Este rayo no era natural, sino que provenía de la persona frente a él. Usuario de habilidad. Controlando rayos. ¿Cómo puede existir una habilidad tan irrazonable? El pensamiento pasó por la mente de Alan. Pero al momento siguiente. ¡Wosh! Se dio la vuelta y huyó sin dudarlo. Esta fue la decisión correcta. No sabía Yuji la condición o el enemigo de la identidad, pero él estaba seguro de que no era rival para él. Ya que era el caso. Él debe estar aquí para salvar al dragón celestial. Lo atraeré lejos. Si señor Yuji todavía está vivo, este va a comprar el tiempo para recuperarse o escapar. Y lo peor viene lo peor, voy a arrastrar este dragón celestial en el mar conmigo. Alan tomó su decisión. Pero... ¡zap! En el instante siguiente, vio relámpagos centelleantes en su visión periférica. A su lado, el hombre apareció del rayo con una velocidad incomprensible. VMMM. Su dedo ya señalaba a Alan. El aura de la muerte era desconocida pero clara. Los ojos de Alan reflejaban la mirada fría del hombre y el rayo en la punta de su dedo. Pero en ese momento... Alan vio con claridad. La mirada fría parpadeó de sorpresa por un instante. Yo digo, en él, ¿verdad?
Una voz familiar llegó a los oídos de Alan, sorprendiendo también en él. No solo porque la persona lo llamó por su nombre, sino porque en el momento en que apareció la voz, el mantra de Enel, Aki de observación, sintió una vitalidad aterradora y creciente brotando detrás de él. Si fuera solo eso, estaría bien. Enel tuvo tiempo suficiente para matar al mocoso frente a él, recuperar a Dragón Celestial y luego lidiar con el recién llegado. Pero lo que realmente conmocionó a Enel fue... En ese instante, sintió que el monstruo con la vitalidad exagerada detrás de él venía hacia él con una velocidad aún más exagerada. Velocidad que casi excedía el rango de seguimiento de su mantra. Entonces... Smack. Al momento siguiente, Enel vio frente a su dedo extendido. Una mano cubierta de escamas y envuelta en una luz que fluía apareció de repente. Apagó el rayo que tenía en la mano. ¿Qué crees que le estás haciendo al subordinado de otra persona? La voz llegó a los oídos de Enel. Entonces... ¡Bam! Enel sintió un dolor agudo en el abdomen. ¡Ga! Incluso a través de su armadura conductora especial, la inmensa fuerza hizo volar a Enel instantáneamente. ¡Bum! 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 Su cuerpo voló como una bala de cañón humana, atravesando todo a su paso y finalmente estrellándose contra un edificio enorme. ¡Rumble! El polvo se levantó cuando la casa Jaxa se derrumbó, su letrero enterrado en el barro. Pero un instante después... ¡Cabón! Con un rayo, las ruinas de la casa Jaxa quedaron reducidas a polvo desde el centro. Enel se levantó de los escombros. Imposible. Su mirada fija en la figura a lo lejos. Yuji ya no estaba en su forma anterior. Los músculos anudados irradiaban poder explosivo. Enormes alas se extendieron desde su espalda, y sus escamas exudaban un aura antigua. Aki negro fluyó sobre su cuerpo. Lo más increíble es que estaba rodeado de luz. Corrientes de luz lo rodeaban como borlas, haciendo que sus escamas brillaran con un tono dorado rojizo como el oro. Débilmente, se podían ver las marcas carbonizadas del aterrador rayo que cayó antes. Pero en solo unas pocas respiraciones. Las heridas carbonizadas sanaron rápidamente, formaron costras y se desprendieron. Esa recuperación, esa forma y esa máscara, solo ahora en él, que pensó que podía disparar casualmente al enemigo, reconoció su identidad. Antes de esto, no se había molestado en mirar de cerca a los dos insectos que se atrevieron a ofender a Dios. El Yuji del Zodíaco. Al reconocerlo, Enel apretó los dientes aún más fuerte. La basura que robó el tributo celestial ofrecido a Dios, su voz baja estaba llena de escalofríos. Pecador, ¿aceptarás el juicio de Dios? Frente a sus palabras, Yuji negó con la cabeza. ¿Qué tonterías has estado diciendo desde hace un momento? ¿Qué Dios esto, Dios aquello? Me pareces bastante divino, mental. Dijo lo que pensaba, luego levantó la mano y le hizo una seña gentilmente a Enel. Si quieres pelear, ven. Cuando sus palabras cayeron, la respuesta fue un rayo furioso. Capítulo 117. Estaré entre los dioses. La identidad de Enel. Archipiélago Sabaody, Arboleda. No puedo ver claramente en absoluto. Alan estaba en el epicentro del campo de batalla. Levantó la vista, ignorando el dolor punzante en sus ojos, observando cómo se desarrollaba la escena a su alrededor. Crash. Innumerables relámpagos continuaron cayendo desde el cielo oscuro. Cada rayo hizo estallar un enorme cráter en el suelo, derritiéndolo y destruyendo todo lo que había dentro. Pero en contraste, columnas de luz se elevaban continuamente desde el suelo, chocando con los rayos y levantando enormes nubes de polvo. En el centro de las columnas de polvo, relámpagos y luz. Un rayo y un rayo de oro chocaron repetidamente como dos cometas a velocidades exageradas. Pero Alan sabía que no eran cometas, sino dos personas. ¡Boom! ¡Boom! Su velocidad excedió con creces la capacidad de Alan para rastrear. Solo vio destellos de luz, pero las docenas de explosiones sónicas en el aire indicaron que se habían enfrentado docenas de veces. Señor Yuji, en realidad es así de fuerte. Alan siempre supo que Yuji era fuerte, pero nunca supo que Yuji era tan fuerte. Comparado con el poder que Yuji mostraba ahora, su pelea anterior en Masterport parecía jugar con un niño. Pero este pensamiento no duró mucho. El señor Yuji es en él, su batalla no me está afectando por culpa de este dragón celestial.
Alan abrazó la caja de metal que se había quitado de la espalda. Recordó las enseñanzas de Yuji durante su entrenamiento. Alan, recuerda, la fuerza no se puede lograr de la noche a la mañana. Incluso como una habilidad del usuario, es difícil convertirse en la principal potencia rápidamente. Pero el pensamiento y la voluntad pueden. Pase lo que pase, piensa con cuidado, incluso si eres débil, siempre hay algo que puedes hacer. Como Alan ahora. Sabía que la razón por la que la destrucción masiva a su alrededor no le hacía daño era el dragón celestial en sus manos. En él dudaba, temía lastimar al rehén. No puedo ayudar en esta batalla. Si Lord Yuji pierde, con la habilidad de Enel, definitivamente moriré. Pero Lord Yuji ganará. Entonces, lo que podía hacer era simple. Vete de aquí. Abandona este campo de batalla. Mi cuerpo principal y otros clones están en islas cercanas, sosteniendo cajas de respaldo, puedo esconderme. Incluso si no puedo esconderme, necesito crear suficiente distancia para que el señor Yuji no sea retenido por mí. Pensando en esto, se obligó a ponerse de pie y corrió hacia el borde de la isla. Mientras tanto, chico inteligente. Flotando en el aire, Yuji agitó sus alas. Al darse cuenta de la elección de Alan, asintió satisfecho. Pero justo en ese momento, ¿dónde estás? Mirando. Un gruñido vino detrás de él. Bestia del trueno. Con el rugido de Enel, los rayos a su alrededor formaron dos enormes bestias truenas parecidas a leones, abalanzándose sobre Yuji. Frente a las bestias del trueno entrantes, Yuji no esquivó. Guardias ligeros de las Pléyades, él simplemente levantó la mano. De la intensa luz a su lado, emergieron dos enormes figuras empuñando espadas gigantes. Guardianes de la luz. Sus espadas gigantes se balancearon, cortando en dos a las bestias del trueno al instante. Al ver esto, la expresión de Enel se oscureció, pero no se rindió. Thunderlance Barrage levantó la mano, y lanzas hechas de relámpagos aparecían continuamente a su lado, disparando hacia Yuji. Lluvia ligera de cuchillas simultáneamente, innumerables rayos de luz en forma de espadas aparecieron junto a Yuji, chocando con las lanzas de trueno de Enel. ¡Boom! 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 Las lanzas del trueno fueron aniquiladas por la lluvia de cuchillas de luz. Entonces, alas de luz. Las alas de Yuji estallaron con una luz cegadora. Infusión Ryou Garra a la velocidad de la luz. El viento aulló cuando su figura salió disparada con el sonido del aire rompiendo. Sus afiladas garras de dragón, cubiertas de Ryou, se dirigieron hacia Enel a la velocidad de la luz. Mantra Flash. El mantra de Enel se activó, lo que instintivamente lo impulsó a esquivar a la derecha. Pero antes de eso, ¡wam! La enorme cola de Yuji interceptó su camino a la derecha. Eso no fue observación aquí. Era el instinto de combate de las bestias antiguas perfeccionado a través de la matanza y la caza. Armamento Aki. Puño de trueno. Al ver esto, Enel supo que no podía esquivarlo y apretó los dientes. Su puño, cubierto de Aki de armamento negro y parpadeando con un rayo, golpeó. Al mismo tiempo. Cuerpo de trueno. Estimulación estática. Finos relámpagos parpadearon sobre su cuerpo y sus músculos se expandieron visiblemente. Pero, ¡boom! Al momento siguiente, su puño cubierto de rayos y Aki se hizo añicos. Su cuerpo cayó en picado como un meteoro, rompiendo otro enorme barranco en la isla ya desmoronada. Parece que aprendiste bastante después de dejar Esquipiea. En el cielo, Yuji agitó sus alas, mirando hacia el barranco. De hecho, Yuji estaba genuinamente sorprendida. No esperaba encontrarse con Enel tan pronto después de leer su expediente. Y pudo decir que Enel era claramente más fuerte que en la historia original. Su uso de frutas era más refinado y, lo más importante, había dominado el Aki de armamento en un grado considerable, y su físico era mucho más duro. Combinado con la armadura y su presencia aquí, Yuji básicamente confirmó su suposición anterior. Por supuesto, eso no importaba. Porque eso no cambia la brecha entre nosotros. Yuji declaró el hecho con calma. Sí, la brecha. Es cierto que la fruta rumble de Enel fue una de las mejores frutas Logia. Poder destructivo o versatilidad. Era impecable, especialmente su inigualable velocidad. Pero desafortunadamente, se enfrentaba a Yuji. Fruta pica nivel 4, puede formar túneles de luz en el aire para moverse a la velocidad de la luz, crear varias construcciones de luz.
La luz emitida posee calor y poder intensos. No era la fruta destello de Yuji, nivel 4, también una logia de primer nivel. En un duelo de velocidad y poder basado en habilidades frutales, quedaron igualados. Pero cuando los tipos y fortalezas de las frutas son similares, las brechas en otras áreas se convierten en el factor decisivo. Incluso con la misma logia, un almirante que la usaba versus un gruñido aleatorio que la usaba eran conceptos completamente diferentes. La diferencia fundamental no era el fruto, sino el individuo biológico, físico, vitalidad, fuerza, músculo, ki, incluso instinto de combate. Cada brecha influyó en la victoria. Aquí fue donde Yuji sintió que en él había mejorado más en comparación con la historia original. Su desarrollo frutal fue profundo, incluso aprendió a estimular su cuerpo con electricidad y armamento Aki para estallar con mayor fuerza y sostener más rayos. Yuji estaba seguro. Si en el actual regresaba a Skypiea para luchar contra Luffy original, Nika probablemente moriría a mitad de camino. Pero fruta de fusión Tyrantranodon nivel 4 Yuji, que poseía el poder físico de dos Zoans antiguos fusionados, no era Luffy de la era actual. Con esta fruta de fusión, el Ryou y el poder de combate frontal de Yuji eran posiblemente los más fuertes entre todos los miembros actuales del Zodíaco. Este fue el resumen de la batalla. En una pelea a muerte 1 a 1, en él no tenía ventaja sobre Yuji. Su única ventaja potencial eran los ataques de largo alcance a través de mantra, pero ese espacio había desaparecido ahora. En él era fuerte, pero Yuji era más fuerte. Sin embargo, no te pongas engreído, insecto. Saliendo del barranco, en él no lo creía así. Aunque cubierto de heridas, sus palabras permanecieron desafiantes. Admito que tu habilidad me sorprendió, pero eso es todo. Notó que Alan huía, pero no le importó. Se dio cuenta de que Alan y Yuji no tenían la intención de matar al santo Ambokamu de inmediato. En ese caso, no importaba qué tan lejos corriera el niño, su mantra podía fijarse instantáneamente en el aura de Ambokamu. Entonces, en comparación con Alan, su prioridad era el tipo frente a él. Parece que conoces mis antecedentes, dijo profundamente. Por supuesto, la red de inteligencia de nuestra organización es vasta. En él, el hombre de Skisland Virka, usuario de Rumble Fruta. Yuji se rió entre dientes. Por ahora, aunque no se ha investigado completamente, supongo que actualmente eres un perro de dragón celestial. Mientras decía esto, Yuji sintió el aura de Enel, cambia. ¡Cabón! Un rayo salió de él de nuevo. Grind. Grind. Sonidos penetrantes salieron de su boca, sus dientes rechinando furiosamente. Tú. Gruñó, mirando a Yuji. Un rayo en sus ojos delineaba pura rabia. Sin lugar a dudas, esta actitud le resultaba más familiar a Yuji que al personaje de perro frío y leal antes. Este era el Enel que recordaba. Arrogante, violento, insoportable. ¿A quién estás llamando un perro de dragón celestial? Mientras sus palabras caían, un rayo sin precedentes cayó del cielo. Pero esta vez, el objetivo no era Yuji, sino el propio Enel. ¡Boom! Un rayo violento lo golpeó, y Enel levantó lentamente la mano. Yuji vio claramente. Una capa de rayos cubría la armadura del cuerpo de Enel. Un rayo circuló entre su cuerpo y armadura, estallando con intenso poder. En la punta de su bastón, un rayo formaba una estructura afilada que se asemejaba tanto a una lanza como a un cetro. ¿Crees que me conoces? Insecto. No tienes idea qué clase de poder he obtenido. Aquí relámpagos sin precedentes surgieron de Enel. Armadura del dios del trueno equipa lanza del dios del trueno ancla eficiencia de carga, 70%. Las palabras cayeron, y él desapareció. Esta vez, incluso Yuji exclamó sorprendido. Porque en ese instante, la velocidad explosiva de Enel superó con creces su límite anterior. Yuji instintivamente se volvió para esquivarlo, pero ya era demasiado tarde. Su pecho estaba perforado. Skelch. Siguió una fuerza inmensa y un sonido penetrante. La cara enojada de Enel apareció ante Yuji, ahora con una sonrisa salvaje. Su respiración era un poco entrecortada. Claramente, este rayo también lo presionó. Pero ahora, solo sentía alegría.
Le di el núcleo de Maxim a los dioses, y ellos me dieron poder y la posibilidad de convertirme en un dios, siempre y cuando sirviera lo suficiente y ganara suficientes méritos. Tendré la oportunidad de estar al lado de los dioses. Su voz se llenó de emociones reprimidas durante mucho tiempo. ¿Entonces lo entiendes? Insecto, inevitablemente me convertiré en uno de los dioses. Tiró con fuerza. ¡Boom! Terrorífico poder destructivo, explotó desde el interior del cuerpo de Yuji. Aniquilación, explosión de truenos, el rayo, recubierto de armamento Aki, cegaba. Incluso el antiguo físico Zoan de Yuji explotó instantáneamente. El corazón estalló, la sangre fluyó, los huesos destrozados, las extremidades cortadas. Ja 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 ja. Al ver esto, en él se rió maniáticamente. Él sabía, ni siquiera un mítico Zoan con habilidades cercanas a la logía y una inmensa vitalidad podría sobrevivir a esto. Insecto, esta es la consecuencia de oponerte a Dios, tú, gruñó de satisfacción, rozando la locura. Pero... En un instante, en él sintió que algo andaba mal. Porque los restos destrozados de Yuji no cayeron. Al contrario. VMMM. La lluvia de sangre, huesos y carne, comenzó a emitir luz. Innumerables haces de luz se convirtieron en lazos, cosiendo y reconectando todo. Eso pensé. La figura de Yuji se reformó casi al instante, su voz se calmó. Miró a él con comprensión. Actualmente eres miembro de los Caballeros de Dios, ¿verdad? Capítulo 118. Come este ponche e incluso los dioses morirán. En realidad, leyendo el informe incidente del ataque al Alto Oeste, viendo en él indultada y aparentemente uniéndose a una organización afiliada a Celestial Dragón, Roy tenía una suposición. Después de todo, pocas organizaciones están relacionadas con los dragones celestiales. Los dos más famosos son obviamente los 5 ancianos y los Caballeros de Dios. El primero comandaba a todos los dragones celestiales, representando la máxima autoridad del mundo. Este último tenía el poder de la vida y la muerte sobre los dragones celestiales ordinarios, representando la fuerza de Dios. Pero claramente, en él tampoco podía pertenecer a ninguna de las dos. Porque para unirse a ellos, uno debe ser un dragón celestial. Así que solo había una respuesta. Retenedores de Dios, espadas de Dios, una organización subordinada de los Caballeros de Dios. Los miembros de esta organización podían participar en la competencia de caza nativa más grandiosa de dragones celestiales que se celebra cada 3 años. Los mejores clasificados en la competencia podrían convertirse en Caballeros de Dios y recibir excelentes recompensas. Yuji no estaba seguro de si esta organización permitía que se unieran dragones no celestiales, pero ahora él estaba seguro. ¡Cabón! Mientras Yuji hablaba, un relámpago cegador estalló de en él nuevamente. ¿Tú, cómo podrías saberlo? La conmoción llenó su voz. La expresión de en él se volvió solemne sin precedentes. Sí, la suposición de Yuji era correcta. Hace 3 años, cuando en él fue capturada descuidadamente por esos insectos que se hacen llamar el Guardia del Cielo, apareció un hombre, un caballero de la familia Limosif, perteneciente a los Caballeros del Dios. Se llevó a Enel y la caja que Enel atesoraba, el núcleo de la arca Maxim que encontró en las antiguas ruinas junto a la fruta Rumble Rumble. Esa fue la fuente de su salvación. El caballero del Dios llevó a Enel a Merigeoise. Para Enel, se sentía como el cielo. Como se mencionó anteriormente, Enel se consideraba a sí mismo Dios. Él creía que Dios tenía derecho a poseer cualquier cosa. Creía que Dios tenía derecho a matar a cualquier criatura. Él creía que Dios era un ser superior que debería ser distinto de los humanos. Él creía que Dios era una existencia que traía miedo y desesperación al mundo, sin permitir ofensas. Ver a los dragones celestiales, los 5 ancianos, los caballeros del Dios, los gobernantes de este mundo y su riqueza, poder y fuerza, en él se dio cuenta. Dios ya estaba por encima de los cielos. Él no necesitaba crear un reino divino para gobernar el cielo. Este mundo en sí mismo era un reino divino gobernado. Solo necesitaba hacerlo, conviértete en uno de los dioses. Casualmente, los dioses le dieron esta oportunidad. Encontraste este artículo. Ese señor está muy complacido. También posees un poder decente. Uno de los 5 ancianos había dicho. Sé agradecido.
puedes unirte a los sirvientes del Dios y obtener un mayor poder. La lealtad de su familia será a la familia Limosif. Como se mencionó, los sirvientes de Dios eran subordinados de los caballeros del Dios, naturalmente leales a la familia de un caballero específico. Después de ganar suficientes méritos, puedes participar en la competencia de caza nativa y tener la oportunidad de ser ascendido a dragón celestial. Por eso obedeció al santo Ambokamu, porque Ambokamu era el hijo del caballero del Dios al que servía. Sin duda, para la arrogante y violenta en él, esta sumisión fue una tortura. Pero no tenía otra opción. Por su ambición de convertirse en Dios, tenía que soportarlo. Hasta hoy. Un insecto mortal le dijo a la cara el nombre de criados de Dios. Esto conmocionó en él, pero también trajo consecuencias sin precedentes, alegría. Porque la existencia de los criados de Dios y los caballeros de Dios era ultra secreta, desconocida para los mortales. En otras palabras, capturarte para interrogarte, no, incluso matándote ganarás suficiente mérito. Con voz baja, en él movió su bastón sin dudarlo. Lanza del dios del trueno ancla, 100%. Desde la punta de su lanza, relámpagos cegadores brillaron de nuevo, más fuertes que antes. Mirando de cerca, los patrones antiguos cambiaron con los rayos en su armadura y bastón que absorbían los truenos. Ese fue el poder que ganó después de unirse a los criados del dios. Armadura del dios del trueno y lanza del dios del trueno, armas y armaduras creadas para él por Santa Jai García Saturno, el dios guerrero de la ciencia y la defensa, utilizando tecnología de factor de linaje antiguo para amplificar su fruto retumbante. ¡Boom! La lanza del trueno cruzó, cortando de nuevo el brazo de Yuji. Pero, ¿es este el poder que obtuviste al ser el perro de otra persona? Al momento siguiente, el cuerpo de Yuji se convirtió en lazos de luz, volviendo a ensamblarse. Tengo que decir que la potencia es decente. Él comentó seriamente. Lástima, es inútil contra mí. Imposible. Al ver esto, los ojos de Enel se abrieron de incredulidad. Luego apretó los dientes. No lo creo. Una vez no es suficiente, te mataré innumerables veces. Un poderoso rayo se derramó nuevamente en la lanza del dios del trueno y la armadura del dios del trueno reapareció detrás de Yuji con extrema velocidad. ¡Boom! 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 Cada empuje de la lanza, combinado con la armadura, desató el poder suficiente para aplanar una pequeña isla. Pero... Yuji ni siquiera esquivó. Dejó que su cuerpo fuera atravesado y destrozado repetidamente, luego sanado continuamente. La increíble recuperación fue incomprensible para Enel. Existieron zoanos míticos con tal recuperación, como la fruta Fénix. Pero... este tipo claramente tenía elementalización similar a la logia y físico y fuerza exagerados. Esto excedió el conocimiento que Enel aprendió en los criados del dios. ¿Qué eres tú? Yuji claramente no tenía intención de responder. Te lo dije. Su mirada era tranquila y fría. No puedes cambiar la brecha entre nosotros. Hablando, apretó las garras. Y ya no tengo tiempo que perder contigo. En este momento, Enel observó claramente. Patrones dorados fluían bajo las escamas de Yuji. Sol fruta nivel 5, las células pueden almacenar energía lumínica. Consumir energía lumínica otorga una vitalidad extrema y un aumento general de las estadísticas. Pica fruta nivel 4, el cuerpo puede transformarse en luz, generando energía lumínica. Sí, la fruta Sol, obtenida del peclo, fue la fuente de este espectáculo. Esta fruta, que teóricamente requería tomar el sol constantemente para almacenar energía, experimentó un cambio cualitativo en manos de un usuario de fruta destello. La energía de luz infinita combinada con la aterradora vitalidad del tirano Pteranodon de Yuji, un monstruo verdaderamente interminable e imposible de matar en combate normal. La única forma de matarlo era como Nezumi mató a Peclo, destruyendo todas las células y su energía lumínica almacenada de un solo golpe con una potencia que excede el límite de almacenamiento. Pero claramente, Enel carecía de ese poder. No, yo soy el hombre que se convertirá en Dios. Enel se negó a rendirse. Insecto mortal, no puedo perder contigo. Mientras hablaba, Enel se retiró rápidamente. Van. Golpeó los tambores en la espalda con su bastón. VMMM.
Su rumble de la fruta fue empujado hasta el límite. Innumerables rayos rodeado de él, formando un desmayo, el gigante de los truenos avatar. Pero al momento siguiente. VMMM. El avatar del trueno gigante comenzó a comprimirse. VMMM. VMMM. La compresión de forma continua, finalmente convergieron en el de la lanza y armadura, haciendo que ellos emiten cegadora trueno de la luz. Dios del trueno de la armadura, Dios del trueno lanza limitar el break, 120%. En este momento, en el rostro palideció visiblemente, su aura desvaneciendo rápidamente. Como el nombre sugiere, este poder excedido su límite físico. Solo dura menos de 5 minutos, pero eso es suficiente para matarte. 300 millones de voltios lanza del dios del trueno. Rugió, empujando la lanza. Pero 5 minutos. Al instante siguiente, en él vio una mano. No necesita tanto tiempo. Apareció junto a Enel con un destello de luz. De principio a fin, el mantra de Enel ni siquiera rastreó su apariencia. Te lo dije, no tengo tiempo para jugar contigo. Al escuchar el susurro de Yuji, Enel se puso de punta. Algo andaba mal, lo sintió. Porque cuando su lanza, reuniendo su poder más fuerte, golpeó esa mano, no logró destruirlo por completo. Solo carbonizó las escamas, que fueron reparadas instantáneamente por las celdas llenas de luz. Y esa no fue la única anomalía. Cierra en él. El brillo del arco iris parpadeaba en las escamas de Yuji. Sus brazos, que deberían haberse convertido en alas en forma de bestia, crecieron. Pero las alas de su espalda permanecieron, haciéndose aún más grandes. Lo más extraño es que algo rodeaba su cuerpo. Despertar de la fruta. En él pensó primero. Pero entonces se dio cuenta de que estaba mal. Rodeando a Yuji no estaban las nubes de llamas del despertar de Zoan, sino racimos de Phantom Crimson. Un momento después, en él se dio cuenta. Fue el cambio físico causado por una vitalidad demasiado poderosa, un bombeo excesivo de músculos y corazón y un flujo sanguíneo rápido. El carmesí se fusionó con la luz dorada de Yuji, creando un deslumbrante color rojo dorado. En el último momento, en él vio los ojos de Yuji. En las pupilas verticales feroces, pone un espíritu intenso. Ese espíritu le dio a Enel una ilusión genuina. Se sintió colocado en una tierra antigua infinitamente vasta, contemplado por una criatura irresistible y poderosa. Fruta tirana de Pteranodon nivel 4 efecto extra forma ancestral. Puede consumir una resistencia masiva para activar linaje ancestral durante un corto tiempo, entrando en forma ancestral, desatando aún más fuerza y vitalidad. Corre. Enel tomó la decisión instintivamente. Pero era demasiado tarde. ¡Boom! La enorme envergadura apareció detrás de él. El puño cubierto de rayo estalló con velocidad y poder que sacudió el aire. Dijiste que querías pararte en los cielos, junto a los dioses. Entonces, déjame verificar. El momento siguiente. Enel sintió que algo le golpeaba. Crack. Escuchó cómo se rompía la armadura del dios del trueno y se rompía la lanza del dios del trueno. Crack. Escuchó los cimientos de la isla que se derrumbaban bajo el impacto y el sonido de la isla hundiéndose en el mar. Finalmente, escuchó cómo su cuerpo y su ambición se rompían juntos, y la pregunta tranquila y fría de Yuji. ¿Crees que la basura a la que llamas dioses moriría si comiera este ponche? Claramente. Enel ya no pudo responder a esta pregunta. Al mismo tiempo, Archipiélago Sabaody, Grove 13. Malditos bastardos. El hombre feroz que se alejó a rastras de Shakis Ripothbar se frotó la cabeza antes, dejando su habitación sola. Quería un poco de aire fresco para recuperar la sobriedad. Solía ser un tipo tan atrevido, pero quedarse en Sabaody lo hacía muy tímido. Como se mencionó, no había estado en Sabaody por mucho tiempo. Su tripulación pirata fue aniquilada, así que vino a unirse a un amigo para dirigirse al Nuevo Mundo. Diciendo que una supernova de 100 millones de vallas fue asesinada instantáneamente por la propietaria del bar, imposible. ¿De dónde vendrían tantos monstruos? Claramente, él no le creyó a su amigo. Es ruidoso. Al abrir la puerta, el feroz hombre escuchó fuertes ruidos. Frunció el ceño, mirando hacia la fuente. Grove 1, junto con Groves 2 y 3, parecían caóticos. Entonces... Su mirada se congeló. En su visión, Grove 1 se había ido.
Sí, Grove 1 de Sabaody se hundía rápidamente. Apenas podía ver las ruinas de la isla, y. Flap. Flap. Una figura masiva con alas gigantes, brillando con luz, volando lentamente hacia otra isla. Eso es. Se quedó sin palabras. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué era ese enorme pteranodonte brillante? Claramente, nadie podía responderle. En ese momento, escuchó conmoción desde otra dirección. Se volvió instintivamente. Él vio, en el mar cercano, un buque de guerra acercándose lentamente. Las palabras escritas en el buque de guerra lo aturdieron. Perdió el equilibrio y se cayó del techo. Eso es. El dolor de la fractura no podía enmascarar el horror en su voz. ¿Por qué? Él está aquí. Capítulo 119. Quédate aquí, no te muevas. Cuartel General de la Marina, Marineford. Tengo la fruta rumble. Bastantes ganancias inesperadas de Sabaody esta vez. Dentro de la oficina, Roy bebió felizmente un bocado de refresco de cola, murmurando para sí mismo. Luego, saca a ese dragón celestial de Sabaody. Mientras pensaba, escuchó voces de marines aterrorizados afuera de la puerta. Oye, ¿escuchaste? En el archipiélago Sabaody, había un dragón celestial, por supuesto que lo escuché. Como se esperaba de Yuji de Zodiac, la última vez robó el tributo celestial, esta vez secuestró directamente a un noble mundial. Escuché que el almirante de la flota Sengoku ya ordenó a un almirante que fuera allí. Al escuchar esto, Roy no entró en pánico. Terminó tranquilamente el último sorbo de su refresco de cola. Sí, los dragones celestiales visitaban a menudo Sabaody porque nadie se atrevía a tocarlos allí. Marineford y Mary Geoise eran muy unidas, y ambas tenían almirantes de la marina estacionados. Roy sabía que actualmente, Aoki Hikusan estaba destinado en Mary Geoise, y Kizaru Borsalino en la sede. Pero sin duda, aunque ambos almirantes se movilizaran, Mary Geoise está más cerca. Tomar el ascensor te acerca a Sabaody, pero Aokiji no es conocido por la velocidad. Tomará al menos 10 minutos. Marineford está más lejos. Incluso si Kizaru usa su habilidad para viajar, lleva una cantidad de tiempo similar. Con la velocidad de Yuji, no llegarán a tiempo para evitar que se vaya. Roy lo había calculado claramente. Pero... sí, no esperaba que el buque de guerra del almirante Sakazuki estuviera en las aguas cercanas. Es un salvavidas. ¿Verdad? Me pregunto si podrán atrapar a Yuji esta vez. Cuando las voces de los marines llegaron a este punto, la puerta de la oficina se abrió abruptamente. Vicealmirante Juez Negro. Al ver a Roy, los marines mostraron miradas de admiración y respeto. Desde la demostración de las tres fuerzas, la fama y el prestigio de Roy en la sede eran extremadamente altos. Roy asintió, mirando a los marines. Acabas de decir, ¿está confirmado que Yuji atacó al dragón celestial? Preguntó con calma. Y sí. Los infantes de marina fueron aturdidos por un momento, luego se dio cuenta por ejemplo repentina de eventos que involucran a los dragones celestes y el zodíaco. Almirante de la flota Sengoku no tendría tiempo para emitir un anuncio público de inmediato. Fue en su mayoría el boca a boca entre los infantes de marina. Y el vicealmirante negro juez, como la detención del comandante de la unidad, mantuvo un bajo perfil en general, por lo que no era extraño que él no sabía. ¿El almirante Sakazuki ha ido allí? Roy siguió preguntando. Sí, el almirante acababa de capturar a un pirata en aguas cercanas y planeaba reabastecerse de combustible en la sucursal marina de Sabaody. Al escuchar la situación, corrió de inmediato. Los marines asintieron. Según el informe de la sucursal en Grove 66, casi está en Sabaody. Eso es bueno. Roy asintió, forzando una sonrisa. En ese caso, puedo salir a patrullar con tranquilidad. Con eso, se dio la vuelta y se fue. ¿Patrulla? Los infantes de marina se sorprendieron. El vicealmirante Blackwood rara vez salía de su oficina para patrullar, especialmente tan tarde. Tiene sentido. Escuché que envió a sus subordinados solos a misiones para entrenarlos. De hecho, la unidad de detención tiene poco personal en este momento. Oh, cierto. En medio de la discusión de los marines, ellos no lo sabían. Después de salir de la torre y llegar a una esquina inadvertida, Roy se detuvo abruptamente.
Espero llegar a tiempo. Una puerta se abrió en el aire. Él intervino y desapareció. Al mismo tiempo, archipiélago Sabaody. Grove 3, dentro de un bosque escondido. Señor Yuji, por favor descansa un poco. Mirando a Yuji, cuyo aura era claramente débil, dijo Alan. No, debemos irnos de inmediato. Pero Yuji se puso de pie sin dudarlo. O será demasiado tarde. Aunque los efectos secundarios de la forma antigua que agotaban su resistencia no se habían disipado y, de hecho, era vulnerable. Claramente, al darse cuenta de que la situación no se estaba desarrollando según lo planeado, irse de inmediato era la prioridad. Bien. Al escuchar el raro tono severo de Yuji, Alan asintió y no preguntó más. Yuji se transformó rápidamente, convirtiéndose su cuerpo en un enorme tirano-pteranodonte. ¿Dónde están tus clones? Naturalmente, el anterior a él era el cuerpo principal de Alan. Alan se subió a la espalda de Yuji. No te preocupes por ellos, pueden distraer al enemigo. Si es necesario, haré que salten al mar. Dijo con firmeza. Quizás el destino me dejó comer esa fruta por este momento. Bien. Al escuchar esto, Yuji miró profundamente a Alan. Luego, batió sus alas, preparándose para despegar. Pero... Al momento siguiente, se congeló. «Mi señor». Alan preguntó confundido. Entonces notó a Yuji mirando al cielo. Alan también levantó la vista. Y. Su expresión también se congeló. A través de las burbujas únicas de Sabaody y las ramas del manglar Yarukiman, vio algo en el cielo oscuro. A primera vista, parecían meteoros siniestros y carmesí. Atravesando las nubes oscuras y la noche, caían en esta dirección. Pero mirando de cerca, no eran meteoritos en absoluto. Eran puños hechos de magma ardiente. Un espectáculo aterrador como una erupción volcánica submarina. Gran erupción. El momento siguiente. ¡Wosh! El intenso calor reventó instantáneamente las burbujas de Sabaody y encendió las raíces de los manglares. ¡Boom! 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 Violentas explosiones y fuego arrasaron toda la isla al instante. Fue un golpe que superó con creces la potencia del rayo de Enel. De verdad, tipo imprudente. Yuji habló gravemente. Entonces. Alan, cambia de plan. Miró a lo lejos, la fuente de los innumerables meteoros de magma, un buque de guerra que se acercaba al mar. Con la visión de Yuji, incluso pudo ver la figura parada en el buque de guerra. El traje carmesí, el abrigo marino ondeante y la bandera en el mástil. Lo fue. Akainu Sakazuki. Según lo acordado, quédate aquí, no te muevas. Yuji se ajustó la máscara de pájaro, aparentemente sonriendo. Volveré enseguida.